esta investigación es más que todo fruto de una combinación entre la tarea de ontología y la tarea de ética. Entonces, me llamó mucho la atención una investigación que se está haciendo más que todo en Estados Unidos, más que en el área anglosajona, que es como una vuelta a los griegos, ¿verdad? Ya después de la imposición de Kant, del imperativo categórico, ver cómo se puede hacer un análisis de la ética de la ejemplaridad desde el punto de vista de los griegos. Entonces aquí exploramos que el rol del espoidaios en griego significa el hombre íntegro, el hombre ejemplar. Entonces, como canon y medida de lograr en la apertura de lo ético. Es decir, aquí Aristóteles, esto lo dice Aristóteles en la ética, que el hombre es la medida del obrar. Un poco rescatando a Protágoras porque era un poco más respetuoso de la sofística, o sea, no como Platón, que Platón considera el apotegma de Protágoras desde un punto de vista ontológico y desde un punto de vista epistemológico también. Lo que hace Aristóteles es rescatar el punto de vista de Protágoras, pero queda un vacío porque no se sabe por qué él lo rescata. Entonces aquí lo que vamos a ver es por qué rescata ese aspecto de canon y medida de lograr en la apertura de lo ético. ¿Okay? La ejemplaridad va más allá del conocimiento dianoético, es decir, de la mera razón autodeterminada. Es decir, como en Kant, que está el autos, que es el hombre que se autodetermina y se da sus propias leyes. O sea, aquí hay una crítica con respecto a lo priori, es decir, con lo autónomo. Hay una crítica a eso. Pues determina para el otro la posibilidad de la mímesis, de lograr práctico en cuanto universal concreto. Es decir, siempre se piensa en lo universal como que dentro de la inmanencia, no, dentro de la trascendencia del mundo de las ideas. No, el universal también puede ser concreto y la concretud está en el aspecto del espoidaios, del hombre ejemplar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar el apotegma de Protágoras, de por qué Aristóteles lo utiliza. Esto es una hipótesis, pero vamos a ver por qué Aristóteles toma esto del canon y medida del obrar en cuanto al espoidaios. ¿Ok? Aquí Protágoras dice, esto lo voy a leer en griego, pero lo voy a traducir parte por parte. Protágoras dice, Panton, Crematon, Metron, Estin, Anthropos. Este Panton significa el todo. Así como hablamos del dios Pan, que es el dios del todo, decimos Panton, ¿verdad? Ahí viene panteísmo. Crematon quiere hablar sobre las cosas que son concretas, supuestamente. Desde la tradición hemos considerado eso como cosas. Nosotros tenemos tres aspectos de cosas. Está, bueno, en realidad son cuatro, pero vamos a considerar tres. Está taonta, tascrémata y tapragmata. Taonta es los entes, las cosas concretas. Tapragmata habla de lo práctico, las cosas prácticas. Un martillo es un tapragmata, por ejemplo. Y tascrémata vendría a hablar sobre las cosas que resultan útiles. Entonces uno puede decir, pero puede equivalerse lo útil con lo práctico. No necesariamente, y para los griegos no era así. Por ejemplo, un cuadro, una pintura resultaba crémata porque era útil desde el punto de vista estético, pero era útil desde el punto de vista como lo es un martillo. Resulta que no. Entonces tiene una utilidad respecto a o de cara a lo estético, por ejemplo. Okay, entonces podemos decir que los pragmatas, es decir, lo práctico es útil, pero no todo lo útil es práctico. ¿Okay? Entonces aquí tenemos tascrématon, metron, medida, de ahí viene metro, estin, que es el ser o es, y antropos, que viene antropología, que es el hombre. ¿Okay? El hombre es la medida de todas las cosas. Y aquí es donde viene la diferencia, que esto es esencial. Dice, de las cosas que son, en cuanto a que son, donde men, onton, os, in, y de las que no son, en cuanto a que no son. ¿Okay? Donde onton, esto sí habla de entes, os, no, es decir, negación, estin, de las que no son. La traducción tradicional es el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto a que son, y de las que no son en cuanto a que son.
Y este fragmento lo que muestra, según esta traducción de la tradición, es que el hombre es la medida de todas las cosas desde un punto de vista subjetivo. Ya está. Es el hombre el que determina la medida de las cosas. La interpretación que se puede hacer de la apotegma de Protágoras. Ok. Nuevamente, se hablaba de tascrémata. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. No. Habla de, no dice, no sé si se puede regresar. Ajá. Dice, phantom crémato. No dice onton. Es decir, no dice de los entes y de las cosas que se están a los ojos, como dice Heidegger, sino de los crématas, es decir, de lo útil. Entonces, no sé si se puede regresar. Entonces, la traducción vendría a ser: el hombre es la medida de todos los recursos en tanto que útiles. Recuérdense que no habla de lo útil como práctico, sino de lo útil en todos los aspectos. Es mucho más general lo útil que lo práctico. Ok. En tanto que es útil, tanto de las que comparecen en el orden de lo meramente óptico, es decir, de las cosas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, podemos ver una piedra o podemos ver un burro, lo que sea, y podemos decir que es útil. Es un onton, pero de cara a los hombres sucede útil. ¿Ok? Entonces, dice de lo meramente óptico, como de los que se retraen en su no ser. Entonces, aquí es donde Aristóteles, esta es la hipótesis, considera o fundamenta su teoría de espoidarios. Acá crématon es entendido como recursos útiles, no son meros objetos, como dice Heidegger, frente a los ojos, ¿ok? Sino entes listos a la mano, cuyo ser, es decir, prácticos o útiles, cuyo ser se revela en su uso y significatividad para el hombre, para el nazi. Lo crematístico, es decir, la crémata, no es pragma, sucede pragma. Esto refiere a lo práctico solo asertóricamente, pero no exclusivamente. O sea, que lo crematístico contempla el valor útil de los entes. Es decir, depende del hombre si, por ejemplo, una piedra es útil. Depende del hombre. Ajá. Pero aquí está esta distinción. Esto lo comparto. Os spin, os spin, en cuanto que son y en cuanto que no son. ¿Qué quiere decir ahí? Esta parte de la frase de Protágoras resulta importante en nuestro interés, porque refiere que el ser no es propiedad estática, sino un acontecimiento. Los entes en tanto útiles, es decir, crémata, son en cuanto que se revelan dentro de la red de significados del hombre, y no son cuando permanecen velados o irrelevantes para su proyecto. Es allí cuando no son. Es decir, ese no ser no habla de la nada, es un no ser relativo. Es como que yo tengo un celular aquí y tengo el lápiz. El lápiz no es un celular, es un no ser relativo. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, en la ética, el espoidario es el sujeto ejemplar porque sucede útil para los hombres en su apertura a lo ético. Por eso es que resulta útil. Es decir, el espoidario se puede considerar como un universal concreto, pero a la vez ¿es crémata? Sí. Es tagémata, pero en la apertura de lo ético. Ok. Y el hombre infame, por el contrario, es un no ser relativo a dicha apertura. Es una negación relativa de espoidarios. Entonces aquí está la distinción famosa de Kant, ¿verdad? No voy a hablar de, bueno, está lo de ethos, moris, el profesor habló de esa distinción, pero Kant habla de las éticas autónomas, de las heterónomas, de las éticas a priori y a posteriori. Rápidamente. En las éticas autónomas el hombre es como que se autodetermina sus propias leyes morales. En las éticas heterónomas, heteros viene de fuera y lo que está afuera me determina mis propias leyes morales. Por ejemplo, yo leo el Deuteronomio, veo que dice no matar, ese no matar está impuesto desde fuera y yo acepto eso y entonces no soy yo el que se autodetermina. ¿Ok? Pero están las éticas a priori y las a posteriori. ¿Cuáles son las a priori? Las a priori son las que se dan independientemente de la experiencia. Muchos han criticado esto porque uno dice,
¿qué cosa no se da independientemente de la experiencia? Bueno, están las matemáticas. Uno puede hablar de las matemáticas. ¿Y cuáles son las cosas que se dan a posteriori? Que aquí es donde está la ética aristotélica. La ética aristotélica es a posteriori, porque es a partir de la experiencia ética que yo determino mis propios valores éticos. ¿Ok? Entonces, pero la ética kantiana hace una distinción a partir de todo esto. Los imperativos hipotéticos y el imperativo categórico. Nótese que los imperativos hipotéticos son plurales, mientras que el imperativo categórico es uno. El imperativo hipotético se dice hipotético porque supone algo que se puede dar en el futuro. Y también se dice hipotético porque implica una estructura lógica condicional. Es decir, cuando yo digo si P entonces Q, eso es un condicional y también es una hipótesis. Pero si yo digo, si yo robo, me llevan preso. Ese me llevan preso es futuro y es hipotético, pero también es condicional porque yo estoy diciendo si pasa esto, sucede lo otro. Ok, entonces, pero está el imperativo categórico. El imperativo categórico no es múltiple. El imperativo categórico es uno. Entonces Kant dice, actúa, este es el imperativo, actúa de tal forma que la máxima que rige tu acción se convierte en ley universal, el principio de una ley universal. Ok. Eso de máxima lo que quiere hablar es de un principio que rige el deber ser. Entonces, por ejemplo, consideremos, siempre se pone este mismo ejemplo, pero es muy bueno, que es el de la mentira. La mentira se puede decir que es racional. Bueno, yo puedo tener beneficios con la mentira. Entonces, yo puedo decir, bueno, si tengo beneficios, se puede considerar como racional. Ok. Lo puedo universalizar, es decir, yo puedo mentir para tener beneficios, pero ¿aceptaría el hecho de que otros me mientan para tener beneficios? No. Entonces, como no lo puedo aceptar, no puedo elevarlo a la categoría de imperativo categórico, por tanto, mentir no es virtud, pero mentir no solamente no es virtud, sino que mentir es un imposible desde Kant. O sea, para Kant no cabe la prudencia. Esto lo dice Linda Sapsesky, criticando a Kant, que dice, la prudencia supone una posibilidad de mentir con beneficios a lo social, pero para Kant la mentira rompe eso. Entonces, claro, aquí tenemos un problema, tenemos un dilema. Entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? Los imperativos hipotéticos suceden heterónomos y los imperativos categóricos son autónomos. Es decir, el hombre se determina qué es lo que es virtuoso o no desde sus propios preceptos lógicos, por decirlo así, racionales. Ok. Pero Linda Sapsesky hace una distinción que llama mucho la atención, es como que trata de salvar la ética aristotélica. Entonces, considera lo autogórico y lo heterogórico. Lo autogórico habla de lo autorreferencial y lo heterogórico es que la referencia está afuera. Pero también, la traducción es muy bonita porque autos viene de sí mismo y górico significa, o sea, de ágoras, de lo agórico, del público, de ahí donde uno veía que si el ágora griego, es como que lo que uno se dice de cara al público. Y lo heterogórico es lo que uno admite respecto al público. O sea, esto es interesante. Ok, lo autogórico, si lo consideramos con lo referencial, lo autogórico atiende a lo autorreferencial, por lo que queda vedada toda referencialidad externa. Por ejemplo, el número 2 no refiere a dos manzanas o dos cosas concretas, sino que el concepto que supone dicha cantidad, esto es, significado y significante, suceden idénticos. Es decir, yo cuando hago el número 2, 2 más 2 igual a 4, yo resulta que no estoy hablando de dos vacas, estoy hablando del número 2 como cantidad en sí mismo, más otro número 2 que me resultan 4. Son autorreferenciales. Pero entonces un concepto no sacado. En efecto. Ok. Y aquí, eso es lo que estoy diciendo, es interesante, porque si es un sistema cerrado, entonces las éticas autónomas en Kant son sistemas cerrados. Exactamente.
Entonces tenemos lo heterogórico, que en lo heterogórico atendemos al carácter distintivo entre significante y significado. Esto es, el término refiere a cosas distintas a su entorno, es decir, a su mismo plano. No es como el 2 que se mantiene en el mismo plano, por lo que resulta enteramente dependiente de referenciales externos. Por ejemplo, la fórmula F igual a M por A refiere a objetos físicos concretos distintos del plano meramente conceptual. Es decir, cuando yo hablo de la fórmula de F igual a M por A, F igual a M por A, estoy hablando de un punto de vista conceptual